nuevamente tenemos esta noche la oportunidad de anunciar el mensaje del Evangelio que ha sido predicado para usted, amigo, que todavía no conoce la salvación, que no está en condiciones de entrar al reino de los cielos porque todavía no ha escogido el camino correcto que Dios ha trazado. Quizá usted está pensando llegar al cielo por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, por sus propios pensamientos, pero Dios ya ha dicho qué es lo que el ser humano debe hacer, y por supuesto que en calidad de obras no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que Dios quiere que nosotros hagamos, si es que hay que hacer algo, es reconocer que somos culpables, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos, tener un juicio personal de convicción que somos pecadores. Y una vez arrepentidos, al mismo tiempo tomar la decisión de recibir a Jesucristo como el regalo de Dios para nuestra salvación. El que murió en la cruz, aquel que fue nuestro sustituto, aquel que llevó nuestros pecados, el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos. Amigos, de otra manera no podrá. De otra manera no. Usted puede ser una buena persona en calidad humana, aunque para Dios no hay bueno ni uno. Pero usted puede ser una buena persona en medio de la sociedad que le rodea, hacer bien a su semejante, ¿sí? Pero eso no es suficiente para entrar así. No es. Usted puede ser una persona que es caritativa, ¿sí? Que da limosna, que ni bien ve a una persona con necesidad y usted está extendiendo su mano. Bueno, eso es bueno, pero no es suficiente. Para entrar al reino de los cielos, no. Tiene que arrepentirse, tiene que creer en el Señor como su Salvador personal. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Si no está seguro, entonces asegúrese. Si usted no tiene completamente conocimiento, escuche atentamente. No venga al culto solo por venir. Venga porque viene con interés a escuchar. Entonces Dios va a hacer la obra en el corazón. La hace la obra en el corazón. Porque por eso el Espíritu Santo nos ha sido dado y Él está aquí en este mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quien le va a convencer a usted no somos nosotros los predicadores. No, es Dios, es el Espíritu Santo quien obra en las personas que atienden el mensaje de Dios. Bueno, para los que no han estado con nosotros y no se dan cuenta de aquello que estamos tratando de desarrollar en las Sagradas Escrituras, nos hemos dado la tarea ya desde la vez pasada que empezamos a predicar, a ver conclusiones en la carta de Hebreos sobre la persona del Señor Jesucristo. Hay 5 conclusiones sobre la persona del Señor Jesucristo. La carta a los Hebreos tiene como propósito de exaltar al Señor Jesucristo por sobre muchas cosas del Antiguo Testamento, porque los israelitas pensaban que Moisés era grande, pero Cristo es superior a Moisés. Los israelitas creían que los ángeles también eran grandes, pero el Señor dice que, la carta a los Hebreos dice que Cristo era superior a los ángeles. Los israelitas tenían puesto su corazón en el templo, primero en el tabernáculo y después en el templo que Salomón construyó. Pero ahora la carta a los Hebreos dice que Cristo es superior a la casa. Porque Él está sobre la casa. No está en la casa, sino sobre la casa. Y la casa, como dice la carta a los Hebreos también, somos nosotros, los creyentes. La carta a los Hebreos también nos enseña de que Cristo no solamente es superior a Moisés, a los ángeles y al tabernáculo, Él es superior también al sacerdocio. Miren, los sacerdotes levíticos quedaron a un lado, excluidos, porque el Señor Jesucristo no es sacerdote de acuerdo al sacerdocio arónico, sino que era un sacerdote diferente, con un sacerdocio, con un orden aparte, y ese orden era el orden de Melquisedec. Según capítulo 7 del libro de los Hebreos, encontramos que este Melquisedec, que era rey de Salem y rey de paz, fue a quien Abraham trajo los diezmos del botín que había traído de la captura de los reyes
que habían llevado a Lot de allá de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Abraham dio los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec bendijo a Abraham, lo bendijo y lo recibió con vino y pan, y dio el diezmo a Melquisedec. Pero este Melquisedec, dice la Biblia, que era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio y ni fin. Significa entonces que Melquisedec era un hombre fuera de lo común. Sí, pero no es que era fuera de lo común. Lo que está tratando de explicar es que Melquisedec ni tenía padre que había sido sacerdote, ni tampoco tenía madre que perteneciera a una línea sacerdotal, ni principio ni fin tampoco en cuanto a este orden sumo sacerdotal, sino que era único en la especie, en el orden de sacerdocio, y que se constituía en el tipo antiguo testamentario del Señor Jesucristo. Él es el tipo en el Antiguo Testamento. No fue Aarón, tampoco los descendientes de Aarón, y esos pertenecían a la tribu de Leví, y Cristo, el Señor Jesucristo, era de otra tribu. Bueno, eso ya lo explicamos en veces pasadas, pero vale la pena recalcar. Cristo, entonces, encontramos que aquí, según las conclusiones, en primer lugar, Cristo y su cuerpo humano. Él tuvo un cuerpo humano. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Según Hebreos capítulo 2, texto 14. Luego nos estamos dando ya a la tarea de ver que Cristo es el sacerdote, tiene un sacerdocio inmutable. Él tiene un sacerdocio inmutable. Estamos ya casi concluyendo este tema del sacerdocio inmutable del Señor Jesucristo, porque fue necesario hacer un cambio de sacerdocio, porque no podía ser sacerdote de acuerdo a la ley y de acuerdo al sacerdocio arónico. Entonces tuvo que haber cambio de ley, tuvo que haber cambio de pacto, y tuvo que haber cambio de tribu, y tuvo también que haber cambio de culto. Y es lo que estamos viendo. Hubo cambio de culto. Ya en el sacerdocio del Señor Jesucristo, Él no podía estar dentro del culto arónico, donde se presentaban ofrendas, sacrificios, lunas nuevas, fiestas solemnes y todas esas cosas. Era el culto arónico, pero fue necesario un cambio de culto. Y ese cambio de culto lo especificó o lo implantó el Señor Jesucristo. Él es el que cambió el culto. Por eso ahora nosotros los creyentes, ya en nuestro culto que estableció el Señor Jesucristo, no tenemos un tabernáculo aquí en la tierra. Nuestro tabernáculo está en el cielo. Ya que en la tierra los creyentes, para nuestro culto, no tenemos un sumo sacerdote. Sí tenemos un sumo sacerdote, pero está en el cielo. Es el Señor Jesucristo. Aquí ya nosotros ya no tenemos un sumo sacerdote, es el Señor que está en el cielo. Miren, y nosotros como creyentes de este tiempo tampoco tenemos que estar haciendo sacrificios de ovejitas, de bueyes, de toros, de machos cabríos, todo eso ya no, porque todo eso fue resumido en una sola persona y en un solo sacrificio. Ese fue el Señor Jesús. Ya no hay más ni sacerdotes aquí en la tierra, ni sacrificios que presentar, porque ese culto terminó. No hay más días de fiestas que celebrar ni guardar, como el día sábado. Ya no hay que guardar, los creyentes no guardamos el día sábado como un punto esencial para poder alcanzar la gracia y el perdón o la absolución de pecados o la santidad de creyentes. No, el día de reposo terminó, y terminó en la persona del Señor Jesucristo. Él es. Ya no guardamos el sábado. Le explicamos esto porque de repente va alguien llegar a su casa y decirle: mire, vengo a darle un estudio acerca del día de reposo. Quiero estudiar con usted el día de reposo. Por ahí va a empezar a darle el Antiguo Testamento. Mire, Dios guardó el día de reposo, hizo la creación, y el séptimo día reposó. Ahí está. Dios mismo reposó. Luego estableció el reposo a los israelitas, y ellos debían de guardar el día de reposo, como el cuarto mandamiento. Y nosotros queremos enseñarle a ustedes, pueden decir, que si usted no guarda el día de reposo, no es santo.
aunque cree en el Señor Jesucristo, pero si no guarda el día de reposo, no es salvo. Pero decir, si es la cosa, sí, así es la cosa. Allí en Sala Evangélica lo tienen enseñado. Y usted va a empezar a recibir todos estos estudios que son estudios equivocados. Le van a enseñar un libro parecido a la Biblia, porque no es la Biblia, porque la Biblia de ellos ya es una Biblia que ha sido trastocada y le han cambiado ya el sentido gramatical, ¿verdad? Para ir diciendo ya otras cosas. Y le van a presentar que hay una profeta entre ellos que se llama Elena E. de White. Y esa es la profeta de los adventistas que tuvo revelaciones, así como José Smith, a los mormones, ellos también tienen a Elena E. de White, que es la que recibió profecías, según ella, de que él tiene que guardar el día de reposo, y ella recibía revelaciones y muchas cosas. No dudo que haya recibido revelaciones, porque Satanás puede hacer revelaciones y los espíritus demoníacos también. Pero si no está en la palabra de Dios, no es. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Terminamos viendo el culto que nosotros estábamos viendo la vez pasada, la última la noche del domingo. El cambio de culto está más que todo concertado en la vida práctica, no en rituales o ceremonias, sino se caracteriza más por la vida práctica del creyente. Y aprendimos, según Hebreos capítulo 13, texto 1, que el creyente debe tener una vida de servicio a los santos. Miren, servicio a los santos, esperándonos unos a otros, el amor fraternal y la hospitalidad. En segundo lugar, tenemos que el culto del creyente se caracteriza por una vida santa en el matrimonio. ¿Se acuerdan? Texto 5 del capítulo 13, texto 4, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Punto y aparte. No lo pongo ahí entre comillas, decir, mire, sí, pero hay ciertas excepciones donde Dios sí puede permitir la fornicación o sí puede permitir el adulterio. Hay casos en que Dios se hace de la vista gorda y ese adulterio lo pasa desapercibido. No. Aquí dice los fornicarios y los adúlteros lo juzgará Dios. Él no está diciendo todo lo que viene diciendo en todas las escrituras, y aquí ahora viene a poner una coletilla en la Biblia y decir, bueno, pues todo esto que hemos dicho sí es cierto, pero aquí hacemos ya un pequeño cambio y sí vamos a permitir a los adultos. No. Si es casado y su pareja vive, no puede casarse otra vez porque está cometiendo adulterio. Eso es lo que la Biblia enseña. Y para muchos esto ya suena demasiado duro. Eso suena muy antiguo. No, la Biblia dice que es adulterio. Adulterio es casarse con otra persona que no es su pareja con quien está casado. Eso es adulterio. Y es el acto de intimidad entre una persona fuera de su matrimonio. Es adulterio. A los adúlteros y fornicarios no juzgará Dios. ¿Lo sigue diciendo? La tercera cosa en el versículo 5 es: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y aquí aprendemos que el culto del creyente se caracteriza por un equilibrio en lo material. Debemos trabajar, pero sin avaricia. El problema no es el trabajo, el problema no es el dinero, el problema no son los bienes materiales, el problema es poner el corazón avarientamente en las cosas. La avaricia es más y más y más. Esa es la avaricia. Quiero más y más y no me sacio. La avaricia es la ansia, es una ansia, es un deseo desenfrenado por tener más. Y eso le lleva a apartarse del Señor, eso le lleva a sacrificar a su familia, a los cultos, al servicio del Señor, la vida santa, y se aparta del Señor, porque es lo que dice 1 Timoteo, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perfección. Él debe trabajar, yo debo trabajar. Necesitamos trabajar, porque necesitamos la comida y necesitamos también compartir con los que no tienen. Hay que hacerlo, pero no más. Luego aprendemos como siguiente punto es que en el versículo
7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y aquí es que debemos aprender a seguir la enseñanza y el ejemplo de nuestros pastores, los ancianos. Todos seguimos pastores, todos seguimos ancianos, todos hemos seguido siempre las huellas de otros hermanos a quienes el Señor puso para administrarnos, para cuidarnos, para instruir, y hemos seguido el ejemplo. Han habido ejemplos buenos, pero han habido ejemplos malos. Los ejemplos buenos los seguimos y estamos sobre eso, pero siempre ejemplos malos no. No es que somos así como robots, de decir, bueno, ese es el ejemplo que vamos a seguir, pero por aquí no vamos a ir. Ahí. Y aunque el ejemplo sea malo, no. Tenemos conocimiento, tenemos entendimiento, tenemos discernimiento, tenemos el Espíritu Santo. Y de acuerdo a la Escritura, usted sabe si el ejemplo que yo le doy es correcto o no. Pero si el ejemplo que yo le estoy dando no es correcto, entonces no está obligado. Usted no está obligado a seguir. Es de acuerdo a la Escritura. Versículo 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Quiere el Señor bendecirnos con esta palabra de Dios. Entonces aquí, hermanos, dice claramente: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuál es el culto del creyente en la vida práctica? Aquí es que el creyente debe tener el cuidado de no dejarse llevar de diversas doctrinas. Mire, el culto del creyente es que debe cuidarse a sí mismo, de no dejarse llevar o arrastrar por diversas doctrinas y extrañas. La enseñanza, hermanos, en las Sagradas Escrituras tiene como objetivo preparar, tiene como objetivo alertar, tiene como objetivo ayudar al creyente a estar equipado para poder estar atento y alerta, para poder determinar qué es verdadero y qué es falso. Estamos en una diversidad de doctrinas en el mundo entero de falsedad. Hay tanta falsedad, hermanos, hay tanta falsedad. Y especialmente el Evangelio de la Prosperidad. Ese Evangelio de la Prosperidad enseña falsamente a las personas que si creen en el Señor Jesucristo y se unen a su iglesia, a su grupo y dan dinero, entonces van a dejar de padecer enfermedades, de dolor de cabeza, de cáncer, dolor aquí, en todo. Y aparte de eso, van a ser prosperados. ¿No es cierto? Eso no es verdad. Prosperan los que pregonan eso, porque la gente trae por montones su dinero, sus bienes, sus carros, sus casas, venden todo lo que tienen y lo traen y lo ponen a los pies de esta gente que son mercenarios de la fe. Esos son mercenarios de la fe. ¿Cuánto creyente hay que va atrás de esta gente? ¿Cuánto creyente? Y les sale el evangelio. Se van porque en tal lugar hay una campaña donde se ofrece sanidad y se ofrece prosperidad. Solamente que es que en el sobre que le entreguen a la entrada del estadio tiene que echar allí billetes de 500 o echar allí 1000 empiras o 1000. Si usted revisa las Escrituras, se dará cuenta que el Señor Jesucristo anduvo de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, y nunca anduvo pidiéndole ni un 5 a nadie. Lo mismo hicieron los apóstoles, y lo mismo hizo el apóstol Pablo. No pidió dinero ni un 5 de aquella época a nadie. Todo era de gracia. Pues de gracia recibiste, de gracia dada. Los misioneros de antaño que salieron a predicar el evangelio, por ejemplo, Hudson Taylor, que se fue al interior de la China, no recibió apoyo de ninguna de las sociedades de aquel entonces que se encontraban allí en el interior de la China, ni en Inglaterra ni en otra parte, pero él se fue confiando en Dios, se fue creyendo en Dios para su sustento, y así fue. Dios lo sostuvo a él
en aquel lugar y nunca fue capaz de ir a pedir un 5 a una persona incrédula, según lo leemos en las biografías. Porque no andaban atrás del dinero. Esa gente no andaba atrás del dinero. Ahí tenemos a un George Mueller, que es considerado el hombre de fe. Ese George Mueller tuvo orfanatos de niños. Y ese no estaba haciendo campañas de apoyo económico. Es que no tuvieran nada que poner en la mesa todos aquellos niños. Y él oraba, ponía los platos allí con los niños y esperaba que Dios supliera. Y cuando menos acordaban, tocaban por los vecinos, gente, que se de la comunidad, traían leche, papa para dar. ¿Quién movía a esa gente? Hoy el evangelio que se predica, que es ese evangelio falso de prosperidad, que son diversas doctrinas, va a trascender. Ya lo dijo Pedro, que por mercadería. Bueno, veamos la segunda Pedro 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Esos están bajo condenación. Bajo condenación. Sobre los tales de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se ve. Porque predican, sí predican. Abren la Biblia algunas veces, pero engañan. Como lo dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, estos van engañando y siendo engañados. No se la crea, hermano. Lea la Biblia, pregunte, mejor pregunte, pero no se deje arrastrar, por toda la falsedad que estamos viviendo, porque ya estamos en tiempos de apostasía. Estos son tiempos de apostasía. La gente usa la Biblia, pero están en contra de Dios. La gente usa la Biblia, pero no tiene fe. La gente usa la Biblia, pero no cree en el Señor Jesucristo para ser salvo. La gente usa la Biblia, pero en realidad no quieren vivir de acuerdo a la Sagrada Escritura. No quieren. Solo es una artimaña para poder sacarle el dinero a la gente. Bueno, no nos dejan arrastrar de diversas doctrinas. Ese es nuestro culto, ¿sí? Tener cuidado de no dejarnos llevar por diversas doctrinas. Textos 12 y 14, siempre del capítulo 3, 12 y 14. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mire qué bonito estos versículos. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y luego nos invita a nosotros, dice: salgamos, y nos mete, nos une, nos llama, dice: salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿A qué nos está invitando? ¿A qué nos está invitando? Bueno, aquí nos invita, hermanos, a tener una disposición al sufrimiento por causa de Cristo. Mire, este culto del creyente es una disposición, mire, una disposición al sufrimiento por causa de Cristo. ¿Sabe usted? El cristianismo, en todas las épocas, por la causa del Señor, siempre le ha tocado sufrir. Al cristianismo siempre le ha tocado llevar el vituperio de Cristo. Cuando el Señor iba camino a la cruz, muchas mujeres iban atrás de él llorando. Pero el Señor se vuelve y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras, porque el tiempo vendrá cuando os estrecharán. Porque si esto hacen en el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? ¿Qué estaba diciendo el Señor ahí? Estaba diciendo que si Él, el Dios, creador del cielo y la tierra, fue sacrificado, fue sometido al sufrimiento, fue sometido al vituperio, fue llevado como oveja en matadero,
y es de la rama verde. ¿Quién hará con nosotros? Bueno, según el apóstol Pablo en su segunda carta de Timoteo, capítulo 3, texto 12, dice: pero los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El sufrimiento es la marca distintiva de un seguidor del Señor Jesucristo. El sufrimiento es la marca distintiva de un seguidor del Señor Jesucristo. No es la prosperidad, no es la bonanza, no es la libertad de no enfermedades. No, hermano. Tenemos que sufrir y tenemos que estar totalmente conscientes que nos vamos a morir. Y tenemos que estar conscientes que si servimos al Señor, también vamos a recibir los oprobios que el Señor recibió. Allá en Lucas capítulo 9, texto 23, el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. No digo, si alguno quiere venir en pos de mí, le tengo preparado un yate, ahí le tengo preparado un lugar en los mejores resorts del mundo, donde pueda estar y disfrutar. No. Digo, tome su cruz cada día y sígueme. Esa oferta es una oferta que no cae bien a estos del Evangelio de la prosperidad. No cae bien. Pero tenemos que estar dispuestos al sufrimiento, hermano. ¿Usted sufre? Bueno, dice el capítulo 10 del texto 34, 10:34 de Hebreos. Lea conmigo. 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué había pasado con estos creyentes? Hebreos, porque estos eran creyentes, hebreos, judíos. Bueno, si habían compadecido los presos, habían creyentes presos por la causa. Pero dice que el despojo de vuestros bienes sufristeis. Les confiscaban sus casas, sus terrenos, sus bienes, eran confiscados. Lo sufrieron, pero lo sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando los creyentes nos damos cuenta que todo lo que tenemos aquí en esta tierra es fugaz, es perecedero, es temporal, pero que tenemos una herencia mejor y perdurable en los cielos, entonces, hermanos, nos elevamos a niveles más altos. No nos importa perder las cosas, porque tenemos una mejor herencia. Segunda Timoteo capítulo 3, texto 10. Segunda Timoteo 3:10. Dice: pero tú has seguido mi doctrina. Pablo está despidiéndose aquí. Su segunda carta está despidiéndose de Timoteo. Y mire, aquí él está cortando a Timoteo lo que Timoteo había padecido con él. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Persecuciones. Había sido perseguido el apóstol Pablo, había sufrido terriblemente, él había padecido, incluso había sido apedreado y dejado como muerto allá en Listra, en Iconio, y Timoteo había estado con el apóstol. Tú has sufrido, tú has estado conmigo, tú has padecido y has sufrido todas estas cosas de las que el Señor me libraba. El versículo 12 marca esto y también todos, ahí nos mete a nosotros, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso no lo quitamos. Hay tanto del sufrimiento que podemos hablar, pero ejemplo ahí, y pasamos al versículo 15 del capítulo 13 de Hebreos. 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él,
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Esto qué es? Bueno, este es un culto. Este es culto. Y este culto, hermanos, es un culto de alabanza y adoración constante al Señor. Y este es el resultado de una vida sana, el resultado de una vida de servicio, el resultado de una vida que tiene equilibrio en su vida material, es el resultado de una vida que sigue el ejemplo, es el resultado de una vida que no se deja arrastrar de diversas doctrinas, es el resultado de la vida de un creyente que a pesar que sufre, a pesar del sufrimiento, está dispuesto a alabar y adorar al Señor. Alguien dijo que la mejor alabanza del creyente sale de lo profundo de un corazón que sufre. Ahí se han pronunciado las mejores expresiones de un creyente que alaba a Dios, porque a pesar del sufrimiento puede confiar y ver la mano de Dios en su vida. ¿Sí? Es a pesar del sufrimiento. Entonces es un culto de alabanza y de adoración. Por eso el primer día de la semana, hermano, que es el culto, donde nosotros nos reunimos para adorar, para recordar y para dar alabanza a Dios, procuramos no perder. Procuramos no perder. No nos quita nada. Mire, cualquier cosa es fugaz, cualquier cosa es de menor importancia, porque el anhelo del creyente es presentar su culto de alabanza y adoración al Señor. Lo hace en su vida personal, pero como iglesia lo hacemos el primer día de semana. Ahorita recién hemos terminado ese ejercicio la semana pasada de adoración. Y qué bonito es adorar. Qué bonito es adorar. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Cómo no podemos alabar a aquel que tanto ha hecho con nosotros? Al que nos amó. ¿Cómo no podemos nosotros expresarle que le amamos porque Él nos ama? ¿Cómo no nos podemos decir que le amamos si Él ciertamente entregó todo por nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo no podemos estar agradecidos con aquel que nos tomó, íbamos camino al infierno y nos ha sacado? Solo es que no estemos agradecidos, solo es que no reconozcamos eso, solo es que no tengamos un corazón lleno de agradecimiento al Señor. No vamos a poder expresar nada. O solamente que el pecado haya opacado nuestra vida de relación íntima con el Señor. Si ya el pecado nos tiene almacerados completamente, leña, más leña, más leña, más leña, más leña, y nosotros estamos allá aplastados, pues ya no hay nada que se pueda decir al Señor. Lo único que se puede hacer es lo que hizo Jonás. Allá en lo profundo del vientre del pez, clamó al Señor y confesó. ¿Cómo está su vida, hermano? ¿Cómo está? Es que siempre nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas voces aquí que no se escuchan en un culto de adoración? ¿Por qué la misma voz siempre? ¿Por qué? ¿Por qué otros, habiendo sido salvados, perdonados, rescatados, no tienen un sentimiento de agradecimiento al Señor? De decirle, Señor, aquí estoy y quiero agradecerte por lo que has hecho en mi vida. ¿Por qué? O no es creyente, o el pecado o pecado suyo. Pero lo que te dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio del Señor Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan a su nombre. Capítulo 3 del texto 17. Otro culto aquí del creyente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedecer a vuestros pastores no es un mandamiento de ningún hombre, sino que es el mandamiento del Señor, que los creyentes debemos obedecer a nuestros pastores, no al pastor. El único pastor en términos singulares es el Señor, pero pastores en términos plural, ancianos, obispos y pastores en la iglesia, en términos plural.
No estoy de acuerdo, lo he dicho en reiteradas ocasiones, cuando un hermano viene y me dice, hermano, a mí quiero hablar con usted. Y el hermano gana. Él no es pastor. No, él es el otro pastor, por los momentos. Entonces, quiero hablar con ustedes. Hermanos, quiero hablar con ustedes. Entonces, ese es ya poniéndonos a los dos, por lo menos hasta ahora, en el mismo nivel. Yo no soy más que Alejandro, ni Alejandro más que él. Puede ser un poquito más alto que mí, pero físicamente. Pero somos los mismos. Somos los mismos. Cuando usted quiera arreglar un problema, los ancianos, que son los pastores, y aquí es obedecer. ¿Cuándo se obedece a los pastores? Cuando los pastores estamos apoyados en la Sagrada Escritura. ¿Sabe que una cosa fea que ocurre en el país, de grandes calabres que tenemos en el país, es que el Congreso Nacional es el que legisla? Y ellos deben respetar la Constitución. Pero ¿sabe qué pasa? Ellos violan la Constitución. Violan la Constitución. Y cuando el pueblo ve que el presidente del Congreso y los congresistas violan la Constitución, entonces se sienten completamente defraudados. Y dicen, no, ¿qué vamos a mandar a decir? Cuando ven que el presidente o la presidenta de la República no se somete a la Constitución, aunque ella es el poder ejecutivo, la gente no está muy dispuesta a obedecer. Pero si el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema, la presidenta de la República, respetan la Constitución, entonces el pueblo está contento. Dice, no, ellos están nosotros vamos a obedecer. Bueno, en el caso de nosotros los ancianos, y cualquiera de los ancianos, en cualquier iglesia, si respeta este libro, que es la Constitución, la iglesia está en disposición de obedecer. Si no se respeta este libro, entonces no hay razón para obedecer. Pero aquí es obedecer. No es aquello que muchos dicen, mire, usted obedezca a los ancianos, estén equivocados o no estén equivocados. No, eso ya no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque ellos van a dar cuenta, sí van a dar cuenta. Pero hay ancianos que de repente ni van a aparecer ahí. Algunos ni siquiera van a aparecer ahí. Porque hay incrédulos dentro de las iglesias. Y tratan despotamente. Una cosa es ser firme, mandar para que vivimos, para que vivamos. Pero otra cosa es ser tirano. Otra cosa es ser tirano. Bueno, tiempo se ha ido, hermanos, y todavía nos quedaron unas cositas ahí, ¿verdad? Pero anótelas para que usted la busque en su casa y ahí ya otra vez vamos ya en el tercer punto, que es Hebreos 13, 18, 19, que es nuestro culto ahí es una vida dedicada a la adoración. Una vida dedicada a la oración. Y lo último que usted puede, que engloba todo esto, es Romanos capítulo 12, texto 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2, y allí es una vida de obediencia a la santidad. Que el Señor nos bendiga.